varios segmentos sociales se han manifestado en contra de esta medida gubernamental. Incluso un movimiento de jóvenes que han denominado Tú Mandas ha iniciado un recurso de controversia para echar abajo esta decisión gubernamental. ¿Qué tanto progresará? ¿Realmente estas manifestaciones se están moviendo entre lo legítimo o tendrán algún interés? ¿Qué opinas, Jorge, al respecto? Bueno, hay que empezar mencionando algo muy importante, que la movilidad urbana es un derecho. Y no es un derecho en sí mismo, sino es un derecho que nos lleva a otros derechos. Para ir al trabajo, a la escuela, para ir a un centro de salud, todos necesitamos movernos a todos los tiempos del día. Entonces el aumento del metro pues sí le pega a la ciudadanía. Sobre todo, pues vemos los análisis y el metro de la Ciudad de México es de los más baratos del mundo, sino que el más barato, en términos absolutos. Pero si eso lo hacemos una ecuación con el salario mínimo y el poder adquisitivo de la ciudad, se vuelve de los más caros del mundo. Sobre todo en una ciudad donde hay tanta desigualdad y tanta gente que realmente le va a pegar muchísimo esos 2, 4 pesos diarios ida y regreso en el metro, entonces pues sí se vuelve un descontento ciudadano. Entonces, pues como mencionaban, pues las manifestaciones es producto de eso. A nadie le gusta que nos suban las tarifas, a nadie le gusta que nos suban los impuestos, sobre todo si no vemos que el gobierno nos da algo a cambio. Entonces el gobierno pues está prometiendo varias cosas, pero no vemos claramente qué, ¿no? O sea, la buena estrategia del gobierno hubiera sido dar transparencia, y además de transparencia también pues realmente que la ciudadanía sepa que le va a beneficiar este servicio. Y lo criticable es por qué decidió aumentar el precio del metro para mejorar los servicios públicos y las finanzas del gobierno del Distrito Federal, y no decidió aumentar la tenencia, ¿no? Haber quitado la tenencia es algo regresivo, porque le estás pues la tenencia era para que los ricos pudieran subsidiar el transporte que por lo general los de los más bajos ingresos usan. Pero la visión de ciudad que tenemos que tener es que una ciudad donde el rico se suba al transporte público y donde el pobre no aspire a tener un carro y usarlo todos los días. O sea, todo el mundo tiene derecho a tener un automóvil, pero el excesivo uso del automóvil nos está afectando mucho a todos. Claro. Y si el aumento de la tarifa del metro realmente se va a traducir en mejoras al transporte público, para que para que la gente deje su automóvil y utilice más el transporte público, pues de ese modo se justifica. Claro. Y otro tema que quería mencionar por el descontento popular es que lo que sucede en muchas ciudades del país y del mundo es lo que se llama tarifa diferenciada. O sea, que sí que los que puedan sí paguen los 5 pesos, pero los que realmente comprueben que son de muy bajos ingresos, o estudiantes, los ancianos creo que ya pasan gratis con el sistema, pero toda esta población que realmente le pega mucho, que pueda tener acceso a una tarifa diferenciada. El gobierno acaba de sacar una tarjeta donde les van a estar dando 80 pesos diarios, pero la política no tuvo mucha comunicación y no se nota realmente el impacto, y vemos las manifestaciones, lo cual pues está afectando a la popularidad de Miguel Ángel Mancera. Y sobre todo, Jorge, varios medios han empezado a filtrar que detrás de estos movimientos se encuentra gente que representa el ala radical del PRD, pero también hay líderes que provienen de Morena y de Movimiento Ciudadano. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues pues el descontento está ahí, ¿no? Y vemos lo que pasó en Brasil, pasó lo mismo. Las grandes manifestaciones de Brasil hace unos meses, pues fue porque todo empezó porque subió la tarifa del transporte público. Y es algo que nos pega a todos los días. Claro, y por una razón muy sencilla, Jorge. De acuerdo a la geografía de los salarios mínimos en el país, la zona centro del Distrito Federal se encuentra en el rubro de los 64.76 pesos. Si nosotros incrementamos el precio, o de acuerdo más bien a la medida que se tomó, se incrementa el precio del boleto de 5 pesos, realmente el usuario del metro utiliza hasta 2 viajes, son 10 pesos. Si tú haces una aritmética porcentual de los 10 pesos comparado a los 64.76 pesos, el usuario está gastando el 16% de su salario. Si tú lo comparas, por ejemplo, con los salarios mínimos de Nueva York, gana el trabajador de Nueva York gana 841 pesos, pero allá pagan 33 pesos por el viaje dentro del sistema colectivo del metro. Pero el asunto es que ahí representa nada más el 3.9% de su salario. Entonces tenemos ahí un impacto muy interesante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo observas el tema? No, pero no
solo el metro, eso aumenta lo que mucha población viene del Estado de México, donde el transporte público es más caro, te cuesta de 8 para arriba el pasaje, después tienen que tomar el metro y después tal vez tienen que tomar una combi, y eso ya no solo es el 16, llega a ser hasta el 30%. Y se convierte en una cadena de gastos insuperables, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer la ciudad tiene que tener una visión metropolitana, dejarse de pelearse el Estado de México con el Distrito Federal y lograr tener un transporte integral, donde yo con un solo pago, con una sola tarifa y una sola tarjeta, pueda subirme a un transporte público, después subirme al metro, después subirme a un RTP, después a la Ecobici y llegar a mi destino, ¿no? Correcto. Y esto es la visión que tenemos que tener, es la visión que está en el discurso del gobierno del Distrito Federal, lo ha hecho muy bien la Secretaría de Transportes y Vialidades, que pronto se va a llamar Secretaría de Movilidad, lo ha hecho muy bien en su discurso, ha implementado buenas políticas públicas, pero falta mucho y probablemente fue muy temprano para aumentar la tarifa del metro en términos técnicos de movilidad, pero lo que pasa es que no es año electoral. Claro, ¿no? y sobre todo en un contexto nacional en que nos estamos metiendo reformas tras reformas. Ahora, el planteamiento también tiene que ver, Vladimir, en el siguiente sentido. El incremento al precio del boleto del metro de 3 a 5 pesos y que sabemos que va a impactar sobre todo a los estratos sociales en donde sus economías no están debidamente sólidas, la pregunta de fondo va en el siguiente sentido. ¿Ese incremento obedece a una razón de dinero, de falta de presupuesto público, o estamos frente a un problema de corrupción? ¿Qué papel juega el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Colectivo del Metro? ¿Cómo lo ves este tema, Vladimir? Mira, Limber, tal vez hablar de corrupción es algo muy arriesgado, en el sentido tradicional de que no hay evidencias, y yo me quiero concentrar justamente en este apartado, la transparencia. Hay dos niveles, digamos, de discusión que podemos analizar. El primero, y creo que aquí sí disiento un poco de lo que dice Jorge, lo puede hacer muy bien la Secretaría de Transporte y Vialidad, pero cuando se enfrenta a un sindicato y a los intereses corporativistas que tiene el propio sistema, te das cuenta que colapsa cualquier tipo de buena intención, cualquier tipo de iniciativa innovadora colapsa. ¿Por qué? Porque los intereses de los sindicatos y el pensamiento corporativista que tiene la clase gobernante en este país no lo va a permitir. Otro elemento a considerar es, el sindicato consume en gasto corriente la mayor parte del presupuesto que tiene el metro. Es decir, la gran burocracia que está empleando el metro, que es su músculo, es lo que impide justamente que el dinero que vaya a infraestructura, justamente se vaya a infraestructura. El presupuesto tan así, Limber, tan así que se está creando un fideicomiso, ¿no? Porque la misma autoridad del metro no es capaz de controlar a los grupos internos para garantizar que el dinero que se vaya a infraestructura, se vaya a infraestructura. Entonces, si no tenemos ahí ya se habla de corrupción, no hay transparencia. ¿Alguna vez cuando hemos comprado un boleto del metro hemos recibido algún certificado de compra? ¿Alguien sabe cuántos boletos se venden? ¿Alguna vez hemos visto que cuadren las gráficas de decir cuántos ingresan, cuántos salen, cuántos están subsidiados, cuántos no están subsidiados? ¿Alguien conoce esa información? No, porque es propiedad exclusiva del sindicato. El sindicato que tiene intereses corporativistas y que consume el mayor gasto corriente que tiene el presupuesto asignado al metro. Y esa es la otra lectura. ¿Ah? Los ciudadanos están cansados de subsidiar a los que no trabajan, ¿no? Y con esto auspiciar y apoyar las políticas para muchos populistas que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Hoy hay subsidio a los ancianos, que es muy bueno, ¿no? A los desempleados, que es muy bueno, a la gente con capacidades diferentes también, en general hay un gran gasto, ¿no? Pero ¿quién lo está auspiciando si el subsidio desaparece? El que trabaja, ¿no? El que trabaja no solamente paga sus 3 pesos, sino que ahora se lo suben a 5. Auspicia con eso al que no trabaja. Es una contradicción, ¿por qué? Porque se sigue la estrategia corporativista y clientelar del gobierno de la Ciudad de México, decir, no, primero los pobres, sí, pero ¿a costa de quién? De esa clase media baja que está auspiciando ya hoy a todos los demás. Se ha burocratizado el presupuesto público, por ejemplo, Vladimir, en este año de ejercicio fiscal, el presupuesto etiquetado para el sistema colectivo del metro asciende a 12.700 millones de pesos. De esos 12.700 millones de pesos, solamente el 10% se invierte en mantenimiento de trenes, infraestructura y servicios. Y lo demás pasa a gasto corriente.
Se ha burocratizado el presupuesto público y por eso la crisis del metro, y hoy tuvieron que tomar una decisión no muy bien consensada, pero sí un tanto vertical para que pudiera salir adelante esta consulta y en donde se viste de un resultado ciudadano. Por supuesto, Limber, la decisión fue unilateral y no la tomó Mancera, la tomó el mismo sindicato. Por lo tanto, hay que estar muy ubicados de que el gobierno de la Ciudad de México no está gobernando el metro. ¿Por qué? Por las decisiones inconsistentes en temas prioritarios como lo son el metro. Seguridad y transparencia. Si no se garantiza seguridad al interior del metro, no está haciendo su gobierno. Y si no se garantiza transparencia y la rendición de cuentas, no está haciendo su gobierno. Luciano, ¿qué papel está jugando el sindicato tras este incremento a la tarifa de 3 a 5 pesos? Porque tienes tú toda la razón. Comentabas hace un momento que este volante está siendo distribuido en las 195 estaciones que conforman la red del sistema colectivo del metro, en donde hablan de las ventajas de incrementar el precio del boleto. ¿Realmente está jugando el sindicato a eficientar el sistema del colectivo del metro? ¿Realmente el sindicato está buscando coadyuvar en que el usuario tenga un mejor servicio? ¿Tú qué opinas? Pues mira, estoy de acuerdo completamente con Vladimir. Yo creo que el sindicato, y no solamente ese grupo corporativo, sino muchos más que hay en el Distrito Federal, han anclado muchos de las, digamos, políticas que deberían hacerse, ¿no? Tanto así que se le ha tenido que dar la vuelta en muchas cosas. El caso de Covici, por ejemplo, que fue un sistema que empezó como un sistema privado y concesionado. Un sistema que funciona, ¿no? Y funciona bien al 100%. Ya después el GDF lo adquirió y hoy funciona gracias a publicidad que se entregó, por ejemplo, a empresas como Clear Channel, que hacen que funcione el sistema de una manera concesionada, privada y eficiente. Otro caso, por ejemplo, que más o menos funciona igual es Metrobús, que gracias a la publicidad de 52N se mantiene y no hay este sistema, digamos, sindicalizado y se concesiona, fue ADO, creo, ¿no? Los choferes y los que manejan el transporte y funciona muy bien. Déjame agregar otro problema aquí, coincido completamente contigo. Creo que el sistema corporativo del DF ancla a las políticas de este país de manera clara, ¿no? Y creo que no hay duda al respecto. Entonces luego cuando se quejan ahí izquierdas y derechas sobre esas políticas me parece un poco ridículo. Pero déjame agregar otro problema, que es el metro funciona hasta ahora, funciona más o menos bien. Y yo diría que funciona eficientemente. Tal vez, o más bien funciona eficazmente, pero no eficientemente. ¿Por qué? Porque se atiende a más de 5 millones de personas al día, la estación con mayor afluencia es 4 Caminos, si no me equivoco, más de 190,000 al día, Pantitlán, Tacubaya, etcétera, las que tienen mayor convergencia. Pero hay un problema que es la capacidad, y de esta ciudad, la capacidad de los que utilizan el metro. Y no son estaciones céntricas, como por ejemplo la Glorieta Insurgentes, la que tiene más afluencia, que son de las zonas donde hay mayores corporativos, oficinas, vivienda, etcétera, sino son estaciones periféricas. Claro. Insisto en el tema, ¿qué pasa? Es como mencionaba Jorge, es un tema de ciudad, es un tema de falta de integralidad en las políticas, es un tema de que si uno va a Valle de Chalco, por ejemplo, Iztapaluca, repito, incluso zonas en Naucalpan, no hay un solo edificio. Es absurdo que tengamos una ciudad gigantesca, esparcida, este llamado fenómeno del urban sprawl, y que nadie haga nada, que apenas se creó la SEDATU para devolverle a la federación facultades legales para planear en su territorio. Es absurdo. Pues regresamos, Luciano, vamos a un pequeño corte y se pone más interesante esta mesa de análisis. No se vaya, lo esperamos.